Buenas, soy Marcelo Puntillo, asistente de la Unidad Académica Básico de Cirugía, y hoy le voy a hablar del cáncer de tiroides y el nódulo tiroideo como su principal forma de presentación, la cual, en muchas veces, es considerado un nódulo problema, como vamos a ver más adelante. A grandes rasgos, se destaca que esta patología corresponde solo al 1% de todos los tumores malignos. Sin embargo, es considerada la neoplasia endocrina más frecuente. Afecta a todas las edades en un rango que oscila entre los 25 y los 60 años y como la mayoría de las patologías tiroideas afecta más al sexo femenino que a hombres, en este caso con una relación de 9 a 1. Pero sin embargo, el sexo masculino es considerado un factor de riesgo de malignidad cuando estamos en presencia de un nódulo tiroideo. Por último, destaca que los cánceres diferenciados de tiroides presentan un buen pronóstico con altas tasas de sobrevida. La patogenia del papilar de tiroides no está claramente determinada. Se reconocen mutaciones genéticas como el gen BRAF y RET que actúan a nivel del cromosoma 10. Lo que sí está bien establecido es que la radiación de cabeza y cuello durante la infancia es un claro factor de riesgo para el desarrollo de esta neoplasia. En cuanto al carcinoma folicular de tiroides, este sí sucede por el estímulo tirotrópico como factor predisponente. Este último es secundario a niveles insuficientes de yodo, lo que aumenta los niveles de hormona estimulante del tiroides, TSH, produciendo la hiperplasia de células foliculares y favoreciendo el desarrollo de alteraciones genéticas como mutaciones en los genes RAS y PAX, desarrollando así la neoplasia. Su presentación clínica va a estar determinada fundamentalmente por la aparición de un nódulo tiroideo solitario. Con menor frecuencia, se presentan como un nódulo discordante en el contexto de un bocio multinodular. Pero se destaca, sin embargo, que la mayoría de los nódulos tiroideos corresponden a neoplasias benignas, como los adenomas. Pero se describen ciertas características que nos deben hacer sospechar que un nódulo puede ser maligno, como son el tamaño mayor a 4 centímetros, que se encuentre en eufunción tiroidea, pacientes jóvenes y sobre todo del sexo masculino, como ya mencionamos, así como la presencia de un nódulo sólido, fijo a estructuras vecinas y el compromiso de estructuras adyacentes como nervios laríngeos. Entonces, como algoritmo terapéutico, el primer estudio a solicitar cuando estamos frente a un nódulo tiroideo es la ecografía de tiroides. La Escuela Americana de Imagenología, al igual que como sucede en el cáncer de mama, describe una escala de puntuación frente a un nódulo tiroideo mediante la clasificación TIRADS, el cual predice elementos de malignidad como un nódulo sólido con microcalcificaciones, siendo esta la característica de los microcarcinomas papilares tiroides o la presencia de bordes irregulares en el nódulo. Al agregado del Doppler color, destaca la presencia de la vascularización central y periférica, típica de malignidad según la clasificación de Messina, con un patrón de tipo 3. A su vez, la ecografía será fundamentalmente de importancia en la búsqueda de adenopatías cervicales, lo que tendrá un valor pronóstico y fundamentalmente como guía de la punción del nódulo y o de adenopatías en el caso de presentarlas. Entonces, mediante dicha punción y aspiración con aguja fina, es decir, la PAF, es que obtenemos la citología, la cual mediante la clasificación de Bethesda nos permite clasificar un algoritmo sobre el tratamiento de estos nódulos. ¿Qué es la clasificación de Bethesda? Es una clasificación que según el riesgo de malignidad o supone un riesgo de malignidad a las células tiroideas de forma creciente, correspondiendo entonces un Bethesda 6 a un cáncer papilar de tiroides, un Bethesda 5 a una alta probabilidad de presentar un cáncer diferenciado de tiroides y a un Bethesda 4 un nódulo folicular. Y aquí es donde podemos considerar al nódulo problema que mencionamos anteriormente, dado que con la citología no podemos determinar la malignidad pudiendo corresponder a un folicular de tiroides o a un adenoma folicular, es decir, una patología benigna. ¿Y cuándo está indicada esta punción con aspiración de aguja fina? En todos los nódulos menores o iguales a 10 milímetros, pero que presenten características ecográficas de malignidad, o
frente a un nódulo solitario, sólido, mayor a 10 milímetros. En cuanto a las variantes, vamos a hablar un poco del carcinoma papilar de tiroides. Acá hay que destacar que es el único cáncer que podemos hacer diagnóstico mediante una citología, lo que le otorga una elevada sensibilidad. Y esto es consecuencia a sus características celulares, como la presencia de núcleos vacíos, es decir, similares a los ojos de la Wolframita Ani, como se ve en la figura, hendiduras intranucleares, presencia de papilas y los cuerpos de samoma, es decir, papilas infartadas y calcificadas. Característicamente estos tumores se tratan de nódulos sólidos, no encapsulados, con gran capacidad de diseminación linfática intraglandular, lo que explica la multicentricidad en casi en el 20 al 80%, así como la diseminación extraglandular a grupos ganglionares cervicales. El carcinoma folicular, como ya mencionamos, no puede ser diferenciado mediante una citología de un adenoma, dado que se requiere el estudio anatomopatológico definitivo para su diagnóstico, y este se valora mediante la presencia de angio y cápsulo-invasión. Si bien este tumor es de buen pronóstico en general, presenta una variante ampliamente agresiva con elevada tendencia a la diseminación hematógena y con, por supuesto, peor pronóstico que el carcinoma papilar de tiroides. Por último, vamos a hablar del cáncer medular, el cual, a diferencia de los anteriores que se originaban de las células foliculares, este se va a originar de las células parafoliculares o células C, productoras de calcitonina, la cual tiene valor diagnóstico y fundamentalmente para el seguimiento. En este caso, frente a la presencia de factores hereditarios, una calcitonina elevada y sustancia amiloide, en la citología nos pone la pista que estamos frente a un tumor papilar. Perdón, un tumor medular. Una vez hecho el diagnóstico, corresponde realizar una estadificación tumoral. Pero cuando tenemos un paciente menor de 55 años, únicamente nos vamos a valorar la presencia o ausencia de metástasis a distancia. Sin embargo, cuando es mayor a 55 años, el estadio tumoral va a depender básicamente del tamaño tumoral como se muestra en la figura. ¿Qué estudios preoperatorios debemos contar? Si bien destacamos que estos tumores se presentan en una glándula eufuncionante, en vistas al acto anestésico quirúrgico, es prudente contar con un perfil tiroideo, es decir, con la TSH T374. La tiroglobulina tiene un rol similar a la calcitonina ya antes mencionada y será fundamental para obtener un valor de referencia en vistas al seguimiento para la pesquisa de recidivas. Por sus complicaciones posoperatorias y de valor fundamentalmente médico-legal, es mandatorio contar con una calcemia y la valoración del otorrinolaringólogo que certifique la indemnidad de las cuerdas vocales. La radiografía de cuello puede tener valor para detectar probables desvíos de la vía aérea y predecir una intubación orotraqueal dificultosa. Por último, la tomografía computada de cuello y de tórax, la cual va a tener más valor en el contexto de un bocio multiglandular sumergido a tórax o frente al hallazgo clínico de evasión extratiroidea de un nódulo tiroideo probablemente maligno. Para el tratamiento, entonces contamos con varias modalidades terapéuticas, como son la cirugía, la cual es la única modalidad terapéutica que permite un tratamiento pretendidamente curativo, la radioterapia metabólica con yodo 131, la cual se realiza como método adyuvante generalmente al año de la cirugía en búsqueda de eventuales recurrencias o de focos metastásicos y así poder tratarlos mediante la ablación con este radioisótopo. Sin embargo, también puede ser utilizada como único tratamiento exclusivo en pacientes inoperables por su terreno. La radioterapia externa y quimioterapia, en contraposición a esta última, tiene pocos beneficios en esta patología, pero a veces puede llegar a ser útil de necesidad frente a tumores irresecables, grandes y en caso de resecciones tumorales tipo R2, es decir, haber dejado un tumor macroscópico en tumores pocos captantes al yodo. Por último, la hormonoterapia supresiva con hormona estimulante de tiroides, es decir, la TSH,
es utilizada de manera adyuvante para permitir quitar el estímulo tirotrófico mediante la dosis elevada de levotiroxina o T4. A grandes rasgos, hablando quirúrgicamente, contamos con dos grandes tácticas diferentes según el tamaño y la variante tumoral. Es así que, frente a una lesión Bethesda 4, la conducta es realizar una lobectomía más ismectomía, enviar la pieza de resección a anatomía patológica definitiva y, si esa pieza certifica que el nódulo se trata de un nódulo maligno, debemos completar la tiroidectomía en un segundo tiempo. Para los carcinomas papilares de tiroides, es decir, un Bethesda 6 o algún Bethesda 5, según el tamaño tumoral, puede obtenerse una conducta diferente. Es así que, si el tumor es menor a 10 milímetros, sin elementos de agresividad como son la invasión de estructuras adyacentes, la radioterapia en la infancia o antecedentes familiares, puedo realizar una vigilancia activa con ecografías seriadas cada 6 meses durante los primeros 2 años. Y realizar una cirugía, lobectomía más ismectomía, en el caso de que esa tumoración crezca. Si mide entre 10 y 20 milímetros, sin elementos de agresividad como los recién mencionados, puede realizarse una lobectomía más ismectomía. Esto es debido a la baja multicentricidad que van a tener estos tumores con ese tamaño. Pero, en cambio, si mide más de 20 milímetros, la mayoría de los autores van a preferir un plan de tiroidectomía total. Si hablamos de cáncer, para cualquier patología, hablamos del vaciamiento ganglionar, pero los tumores diferenciados de tiroides pueden llegar a escapar de esta regla. Si no cuento con adenopatías o una PAF negativa. Pero frente a una citología con adenopatías que certifique células tiroideas, debo realizar un vaciamiento ganglionar del grupo central, el cual está marcado en la figura como la zona azul en la región anterior del cuello. Lo mismo sucede si cuento con una citología positiva de adenopatías laterales, donde el vaciamiento del grupo lateral se va a imponer mediante un vaciamiento subradical modificado de cuello homolateral a la lesión, la cual corresponde a los grupos ganglionares 2, 3, 4 y 5, como se ven en la figura. Para culminar, nuevamente quiero destacar el pronóstico favorable de estas lesiones en comparación con otros tipos de cáncer. Sin embargo, la realización de una tiroidectomía va a requerir, como un pronóstico funcional, el tratamiento con hormonoterapia, es decir, con levotiroxina de por vida. Bueno, muchas gracias.